quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC presenta su programa Un Camino Costarricense, con la conducción de John Fonseca y Jorge Jefferson. Salir a la calle es una tortura, mi Costa Rica ya no es la de ayer. Tu meseta y con desventura, luce el desastre de su San José. Era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba. Era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba. Bueno, bienvenidos a su programa Un Camino Costarricense. Les acompañamos Jorge Jefferson y mi persona John Fonseca. Los invitamos a este segundo programa. Les agradecemos el haber escuchado el primero y un saludo para todos los amigos y escuchas del programa anterior, Venezuela sin Mordaza. Hoy estaremos hablando, entre otros temas, de la situación que ha venido ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Sobre todo lo que es la represión hacia los estudiantes, pero también, como es normal en este programa de realidad política y económica de Costa Rica, sobre algunas situaciones que han venido y están preocupando en los últimos días a nuestro país. Le doy el pase a mi amigo Jorge Jefferson para que se introduzca, ya que la vez anterior no tuvimos algunos problemillas técnicos y no pudo estar presente. Les comento que Jorge, bueno, es costarricense, igual que yo. Tiene experiencia en lo que es manejo de redes sociales, asesoría a partidos políticos, inclusive ha trabajado para lo que es el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y coincidimos quizá en muchas cosas, pero en la más importante, en que es necesario que la derecha se unifique en Latinoamérica y tenga una visión de progreso latinoamericano que nos conduzca hacia países con mayores libertades y mayores oportunidades. Oye, lo del Partido Demócrata de mi currículum no puedes mencionarlo, así que muy probablemente te vaya a llegar una visita de la CIA en las próximas horas, man. Bueno, está bien. Ok, sí, efectivamente, trabajé para el Partido Demócrata hace varios años, específicamente cuando el candidato presidencial era John Kerry. Me tocó atender a la hermana de él que estuvo de gira por acá y otros detallitos ahí de la campaña que no vienen al caso. Un placer estar con ustedes. Desgraciadamente el viernes anterior no pude estar por acá. Tuve una serie de problemas técnicos, dígase que la internet estaba hecho un asco y no pude conectarme. John, ¿qué tema nos tenés para hoy? Bueno, hoy en lo que es la realidad política y económica de Costa Rica, que es la razón por la que estamos aquí y la que nos atañe, vamos a hablar sobre, entre otros aspectos, el incremento en los precios del combustible en Costa Rica pese a la caída internacional y cómo esto ha venido afectando, junto con otros factores, a la competitividad de las empresas nacionales y extranjeras que se han venido a instalar a Costa Rica. De hecho, recordemos que esta semana una empresa, ojo, no como dicen los seguidores de la izquierda, no una transnacional que pertenece al imperio ni nada similar, sino una compañía auténticamente costarricense como lo es Alimentos Jax, Industrias Pozuelo,
que de hecho tiene presencia en varios países, ya anunció que va a haber una reducción considerable en su planilla debido a los altos costos operativos que se presentan en el país y la situación sumamente inestable que no da absolutamente nada de seguridad a los inversionistas y a los empresarios ticos. Eh, También me causa mucha gracia, John, no sé si recordás que Intel anunció que se va a subir a 1770 empleados, creo que es la planilla que se tiene. ¿Me Sí, equivoco? correcto. No, no, para Sí. nada. Y de hecho me hace mucha gracia porque la gente de izquierda está celebrando el aumento de 500 puestos de empleo cuando el año pasado Intel tenía una planilla de más de 2.700 empleados, lo que significa que en este momento no se están generando empleos, simplemente se están recuperando empleos, ¿verdad que sí, John? Sí, lo curioso de todo esto es que Intel era de las empresas atacadas por la izquierda debido a que ellos decían que no pagaban ningún impuesto y que no generaban ningún beneficio al país, ¿verdad? Pero la realidad, lo que yo creo es que la izquierda, ahora que está en el poder, ¿verdad? Para darle un contexto a nuestros amigos de Latinoamérica que nos escuchan, Costa Rica dependió muchos años, prácticamente buena parte de su PIB de las exportaciones de alta tecnología basadas en Intel, y en su momento se ha venido pensando en que por ahí va el rumbo del nuevo modelo económico de transformarnos de una república bananera que exportaba banano y café a quizá exportar también microchips y piña, ¿verdad? Y flores, que es lo que se ha venido exportando. Como podemos ver, seguimos siendo una economía de unos pocos cultivos y de unos pocos productos, con una economía estancada desde hace algunas décadas, un crecimiento muy lento si nos comparamos con la región, inclusive con países hasta de centro izquierda como Uruguay. Pero dejando eso de lado, lo interesante es ver cómo el libre comercio, entre más se profundiza, más fácil hace que salgamos heridos, ¿verdad? Si tomamos las decisiones incorrectas. Claro, definitivamente. Bueno, también tenemos que ver otra empresa que es también autóctona, propiamente costarricense, como lo es Dos Pinos, y genera ejemplos muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que un cartón de leche en Costa Rica sea más caro que en Panamá o en Nicaragua, cuando se produce en Costa Rica. Bueno, ahí llega y brinca a la izquierda, acreditándoselo a varios factores, que transporte, que esto, que el otro. Sin embargo, tenemos que ver un factor muy sencillo que es la carga tributaria que hay acá. Me preocupa el caso de Pozuelo, que ya está trasladando operaciones a otros países donde simple y sencillamente es más fácil o más barato producir, de que vaya a ser emulada por una empresa tal vez como Dos Pinos. Sería muy preocupante. En el caso del petróleo, ¿de qué les digo, compañeros? Queridos radioescuchas, se los pongo así de terrible. En Costa Rica tenemos un impuesto que se llama impuesto único a los combustibles que representa aproximadamente el 29%, escucharon bien, 29% del valor del combustible. Únicamente es impuesto. No estamos metiendo ahí los gastos de distribución, la parte que se chupa el dinosaurio burocrático estatal que tenemos aquí, que se llama Recope, que es la refinadora costarricense de petróleo, que de refinadora no tiene absolutamente nada porque no refina. O sea, imagínense, en Costa Rica es el único país del mundo que tiene una refinadora que no refina y más bien debería llamarse Distribuidora Nacional de Petróleo porque eso es lo que hacen ellos. Sí. Pregúntenme a mí qué es lo que hace Recope, no tengo la más mínima idea. Bueno, ayuda en mucho, Jorge, a lo que es mantener convenciones colectivas abusivas, empleados improductivos, ayuda mucho a mantener lo que es un sindicato de millonarios, inclusive al punto de que las personas de la parte de refinamiento, que llevan más de 9 años sin refinar, llevan capacitaciones internacionales y todo, o sea, son personas muy preparadas, según vemos, para hacer lo que no hacen, y Exacto. además son una gran factura para todos, porque al ser una empresa que lo que hace es vender un producto, tal vez no se ve o no se nota tanto el daño. A veces la izquierda es tan descarada de decir que no quiere consumir, que no lo consuma, ya, ¿verdad? Cuando todos sabemos que el combustible es una de las bases de la economía actual y probablemente por los siguientes 30 años vamos a seguir dependiendo del petróleo, y lo increíble es saber que en otros países
los cambios internacionales del petróleo, de los precios del barril de petróleo, sí afectan para bien o para mal a la economía, y aquí normalmente solo afectan para mal, ¿verdad? La subida es constante. Sí, es correcto. Acá, indistintamente de lo que pasa en el exterior, siempre el precio sube. Bueno, tuvimos un, eh, un bajonazo, como decimos acá en Costa Rica, no sé si en toda Latinoamérica se dirá igual, de los precios de los derivados del petróleo, dígase gasolina, diésel plus, etcétera, etcétera. Sin embargo, de ahí hoy llegan y nos dan la hermosa noticia de que hay un incremento de lo que serían 46 colones en la gasolina. Y para ubicar un poco más a los que nos están escuchando, que no sean costarricenses, eso implicaría un aumento aproximadamente de un 8 o un 9% en el precio. ¿Qué les parecería a ustedes que les dijera eso el gobierno de sus países? Sería terrible. Sin embargo, ese es el pan nuestro de cada día acá en Costa Rica. Bueno, y hablando de lo que acabas de mencionar del pan nuestro, ¿verdad? Es interesante que con lo que mencionabas al principio de una empresa muy costarricense como es la Jax, que yo sé que tiene exportaciones a varios países de Latinoamérica. Lo interesante es ver cómo digamos, lo peor de la cara de la izquierda ha salido a relucir con esto, porque sinceramente vemos cómo han salido hasta atacar la afiliación política o ideológica del dueño, cuando lo que deberían de estar viendo a ver es cómo resuelven las causas subyacentes de la salida de empresas, ¿verdad? O también de la otra salida que están teniendo, de que esto simple y sencillamente no es algo que competa a este gobierno, sino que es producto de una serie de factores que ya se venían dando, lo cual hacen simple y sencillamente para negar el hecho de que esta administración que estamos teniendo desde hace menos de un año, porque no ha cumplido el año todavía, don Luis Guillermo, de estar en el poder, no ha hecho Ujú. absolutamente nada para darle tranquilidad al sector empresarial o a los inversionistas. Veamos algo tan sencillo como que en vez de, o sea, teniendo el déficit fiscal gigantesco como lo tenemos, no recuerdo el dato exacto, a ver si me puedes ayudar, John, eh, pero en vez de medirse, de entrar en un esquema de ahorro o algo parecido, lo que hacemos es aumentar un 17% el presupuesto nacional. Por el amor de Dios, ¿en qué cabeza Sí, cabe eso? es Eh, curioso esto que mencionabas del déficit fiscal, porque digamos, en el gobierno ya del presidente Oscar Arias, en el 2000, bueno, el último, ¿verdad? En el 2006-2010, se hablaba de que el incremento que hubo debido al plan escudo, que fue un mal intento de rescate de la economía costarricense, digamos, esa carga fiscal sobre el PIB seguía así por unos 10 años más o por unos 5 años más, se podía estar hablando de algo muy peligroso para la situación crediticia del país. Sin embargo, vemos cómo en poco tiempo, ¿verdad? En los últimos 2, 3 años se ha incrementado de una manera dramática y no se ha intentado de ninguna forma atacar las causas de la manera en que los países hasta progresistas o socialdemócratas de otras latitudes han atacado, ¿verdad? Que es muchas veces bajando impuestos y haciendo, digamos, paraísos fiscales en ciertas partes del país o inclusive teniendo zonas económicas especiales. Aquí obviamente cuando hay un hueco lo que se busca es quitarle una moneda a cada cual para tapar el hueco, ¿verdad? Y así se sigue con el problema hasta que ya vemos lo que está pasando, ¿verdad? Es muy interesante las declaraciones del presidente de la Jax, porque él dijo que la bola de nieve ya estaba en camino. Es decir, digamos, una empresa que ya salió y que generó o ha generado bastante ruido en los medios. Podemos ver que hay muchas otras. Digamos, lo que mencionabas de la Dos Pinos es un rumor que se ha escuchado mucho. Se ha escuchado rumores de otras empresas que no han planeado unirse, pero han dejado de invertir. Hay un estancamiento desde aproximadamente el finales del 2013 por el tema electoral. Y lo peor de todo para nuestros amigos de Latinoamérica es que mucha gente ve las elecciones próximas como una lucha entre un partido tradicional muy desgastado y tal vez el Frente Amplio, ¿verdad? No es mi visión en particular, yo tengo otra, pero la visión de muchos es eso, y muchas veces los empresarios, debido a que están en su función principal de generar ganancias, ¿verdad? Tal vez no se dan cuenta de la realidad política, no solo de Costa Rica, sino de los alrededores, y se dejan llevar mucho por la confianza, ¿verdad? Parece. Sí, es correcto. El punto que tocas con respecto al Frente Amplio, bueno, yo también lo he discutido, de hecho hemos estado tomándonos unas cervezas y conversado sobre el tema porque yo en lo personal no le tengo tanto miedo al Frente Amplio, si estuvieron
a punto de llegar al poder, pero por dicha se logró frenar. Pero salimos de las brasas, salimos del sartén para caer en las brasas. Tal Ujú. vez ubicando un poco a los escuchas, igualmente que no son ticos. Eh, la situación que se dio hace exactamente un año, cuando Costa Rica estaba en elecciones, fue muy sencilla. O sea, tenemos un partido de izquierda, el Frente Amplio, izquierda, 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 o sea, chavistas comunistas Chavista, sí, declarados, hay que decirlo así, Castro ¿sí? chavista, digamos, es el tipo como de Exactamente, o sea, socialismo que predican. con una cúpula incluso de línea stalinista, o sea, Sí. eh, y venían muy fuerte, o sea, estaban, de hecho, según algunas encuestas internas que yo tuve la oportunidad de ver con amigos y clientes, estaba peligrando que se llevaran incluso el gane en primera ronda. Afortunadamente se logró compensar esto a través de una campaña que llevó el PLN y se logró quitar el impulso al Frente Amplio. Sin embargo, al quitar el impulso al Frente Amplio, lo que se hizo fue darle impulso a otro partido que era el Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Ujú. Acción Ciudadana automáticamente lo que hace es absorber todos los votos que antes iban para el Frente Amplio y de esa manera es que se llega a la segunda ronda y posteriormente cuando Johnny Araya, el candidato del Partido de Liberación Nacional, el partido oficialista, Ujú. renuncia a la campaña, entonces de un pronto a otro tenemos a Luis Guillermo. Todos felices, todos Y, aplaudiendo. ujú. Ajá, John. No, y que aquí quería hacer una pausa para interrumpir o mencionar lo que acabas de decir, porque es importante que, y sabemos que nos están escuchando muchos amigos venezolanos, porque vienen del programa Venezuela sin mordazas, que es importante entender, digamos, y nosotros obviamente desde la derecha nunca apoyamos ni nos vimos identificados con el gane de Luis Guillermo Solís, de que la izquierda blanda, ¿verdad? O la izquierda progresista, o la izquierda que no roba tanto, como dijo el candidato de la izquierda radical, esa izquierda es la más peligrosa, sinceramente, porque así fue como llegó Chávez, así han llegado muchos presidentes, siendo una izquierda blanda que lo que plantea es un cambio, una reformación del modelo económico, cobrarle a los que no pagan impuestos y toda, ya sabemos por dónde va todo el asunto, ¿verdad? No hace falta, lo que me hace gracia es que sabiéndolo muchas veces nos dejamos engañar. Es una receta, digamos, se basa en una lucha ideológica falsa, digamos, entre la izquierda radical y la izquierda blanda, para luego cuando llegan al poder, como se dice, digamos, en términos muy costarricenses, para devolverse los peluches, ¿verdad? Para volver a esa relación de amorío que se tiene la izquierda, porque al final y al cabo, igual nosotros lo decimos abiertamente, nosotros nos sentimos más cómodos con una centro derecha o con una derecha un poco más radical que con la izquierda, digamos, cualquier tipo de izquierda no es buena. Y eso hay que entenderlo porque muchas veces a mí me da miedo que tener amigos venezolanos que me dicen que Capriles es la solución cuando tenemos estudiantes en la cárcel, cuando matan a un joven y nadie hace nada, ¿verdad? Entonces hay que ser muy sincero en esto, digamos. La izquierda no se combate con dosis menores de izquierda. Es como decía, no sé si Ayn Rand, ¿verdad? Puede ser parafraseando de que, o sea, al final y al cabo esto es como dispararse o tener una enfermedad terminal, digamos, uno se muere lentamente o se muere de una sola vez, ¿verdad? Entonces Ujú. el socialismo simplemente es una enfermedad, un virus terminal, una bacteria que tiene muchas etapas y una de sus etapas es la careta del progresismo, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado por entender el progresismo, ¿verdad? No hablemos ya del progresismo europeo, que es la tercera vía, que cree en la libre empresa y demás, porque ojalá fuera eso, digamos, si tuviéramos esas opciones, yo principalmente, o sea, las apoyaría, porque prefiero ir curando al paciente que matarlo de una sobredosis, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que hay que ir entendiendo, también para que recapacitemos un poco sobre quiénes apoyamos, ¿sabes? Bueno, también ahí tocaste un punto interesante con lo que es la palabra progresista. Tenés que ver que progresista, o sea, se refiere a una línea ideológica política, o sea, que plantea progreso o avance en ciertos temas. Entiéndase, ya, o sea, me han contado muchos amigos que tengo de diferentes partes de América que los derechos humanos son utilizados como bandera en muchos de sus países por los partidos de izquierda. Es interesante porque en Costa Rica más bien
de los derechos humanos es lo que más bien estamos utilizando nosotros como, como bandera, ¿verdad? Eh, Sin embargo, lo que son las luchas que por las uniones gays, que el ambientalismo, que la fertilización in vitro, hablando netamente de los casos de Costa Rica, Ujú. eso es progresismo. O sea, estamos hablando de una línea progresista. Sin embargo, eso no implica que sea una línea de izquierda. O sea, Sí, correcto. nosotros como derecha liberal, o sea, creemos en esos postulados, porque no hay que confundir a la derecha liberal, que precisamente, yo siempre lo he dicho, te lo he dicho montones de veces yo a vos, Sí. ser liberal es ser libre, Ujú. y la libertad aplica en todos los aspectos, en el hecho de que puedes casarte con quien te dé la gana, a como también puedo hacer negocios con quien me dé la gana. Sí, correcto. Nosotros, al menos en Costa Rica, no sé, en otras partes de América, nos hemos dejado robar la palabra progresista por parte de la izquierda, al punto que progresismo ya es casi que sinónimo de socialismo en nuestro país. Ujú. Esa es una tendencia que hay que revertir. Igual, o Sin sea, duda. piensan en derecha liberal y nosotros somos los que vamos a arrasar con los bosques, matar a los manatíes, odiamos las Ujú. focas y le cortamos las aletas a los tiburones, hermano. Eso Sí. no es así. Sí, no, Nosotros, sin o duda. sea, está bien, o sea, la derecha, o sea, cree en el desarrollo económico, en la apertura de mercado y todo el asunto, pero tampoco destruyendo el ambiente. No, sin Eh, duda. Y entonces, eso o es muy sea, tenemos, importante. Sí. sí, Y es de los de los tipos de derecha que pueden haber. Y como te digo, o sea, me sigo sintiendo como la que viola los derechos humanos ya abiertamente, ¿verdad? Pero me siento más cómodo, tal vez, inclusive con un poco el conservadurismo, en algún sentido, ¿verdad? Tampoco vamos a caer en el exceso, pero obviamente es como decía la frase, digamos, y ahí la gran diferencia entre lo que puede llamarse la derecha liberal. Digamos, la izquierda te deja casarte si sos hombre con un hombre y si sos mujer con una mujer, pero te dice dónde pues, tienes que comprar el anillo, ¿verdad? Y muchas veces la derecha te da la derecha conservadora te da la opción de comprar el anillo donde quieras, pero no puedes casarte con quien vos quieras. Entonces, hay que entender que como dice por ahí un sticker muy famoso en Estados Unidos, dice que yo debería poder defender mis plantas, podría casarme con una persona del mismo sexo para defender mis plantas de marihuana con mis pistolas, ¿verdad? Tal vez, tal vez es algo que en Estados Unidos se entiende mejor, pero, o sea, hay que bajarlo un poco a la realidad latinoamericana de que si vemos por ejemplo, un Uruguay haciendo algunos cambios muy bien en materia social, también hay que entender que Uruguay está haciendo reformas económicas importantes o que las ha mantenido y no existe esa gran lucha por hacer un efecto socializante, ¿verdad? Hoy vemos a Mujica, por ejemplo, que ha logrado disminuir la pobreza, ha logrado hacer que crezca el empleo, han aumentado los ingresos fiscales y además se ha diversificado la matriz energética. O sea, ya quisiéramos que eso pasara en algunos de nuestros países y es curioso que es lo que postula la derecha, ¿verdad? La derecha que nosotros apoyamos. Pero es bueno, correcto. lo usan como un mantra para poder defender el chavismo, que obviamente es indefendible y se basa en la violencia y el abuso y todo lo deshonesto que podamos ver. Pero bueno, todos los movimientos genocidas ocupan héroes, ¿verdad? Los tuvo Hitler, los tuvo Mussolini, los tuvo Stalin y los tuvo Chávez y los va a tener Maduro, digamos, y así vamos a seguir, digamos. No recuerdo si fue Montesquieu o fue Rousseau, alguno de ellos, entre esos dos anda, decía que en el corazón de todo revolucionario hay un aristócrata frustrado. Es la cruda realidad. Señoras y señores, lo vimos con Chávez, llegó con su promesa, lo vimos con Fidel Castro, llegó con su promesa. Antes de ellos llegó Stalin, llegó ya eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y vienen con una promesa, vienen con vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello, todos vamos a ser iguales, etcétera, y después resulta que todos son iguales, pero los que están abajo, los que están arriba no. Iguales en Eh, pobreza. Exactamente, o sea, que de hecho lo había dicho Winston Churchill, o sea, el socialismo es la redistribución de de la miseria. Eh, es así, es así, o sea, he tenido de hecho varias veces debates muy fuertes porque yo siempre he creído que el capitalismo es el mejor sistema de los que tenemos actualmente por una simple y sencilla razón, y es porque es natural.
El comunismo parte de una premisa, y es que todos vamos a trabajar igual, no importa quién haya estudiado más, quién haya estudiado menos, quién tenga más capacidades o quién sea más disciplinado, todos vamos a recibir el mismo sueldo, la misma casa, el mismo carro, etcétera, etcétera. O sea, el comunismo parte de la premisa que nosotros somos hormigas y que todos vamos a trabajar dentro de una sociedad organizada para que todos se levanten. Sin embargo, la cruel realidad es que la sociedad humana no es así. Somos diferentes, tenemos ambiciones distintas, tenemos capacidades diferentes. Y eso es lo que me gusta y amo del capitalismo, el hecho de que está bien, o sea, existen pobres, existen ricos. El hecho de que existen ricos, esa es una mentira de la izquierda. El hecho de que existen ricos no implica que tengan que existir pobres. Sí. Puede existir una clase media y lo ha demostrado Suiza, por ejemplo, donde se erradicó la clase baja. De hecho, lo lograron. Eh, entonces sí, o sea, ¿qué es lo que pasa con el capitalismo? Simple y sencillamente natural. Si yo me esfuerzo, tengo la capacidad, tengo la disciplina, tengo los estudios y tengo el talento para hacer algo, yo puedo hacer lo que me dé la gana y puedo llegar tan lejos como queramos. Tenemos en Estados Unidos montones de ejemplos, a algunos les gusta a la gente, como el caso de Zuckerberg con Facebook, o Sí. otros que no les gusta a la gente, como el caso de Bill Gates, que para algunos es un tirano, para mí el tipo es un genio de los negocios, como Sí, sin programador duda. no valdrá un 5, pero el tipo es increíble Tiene toda a la razón. nivel de lo... Sí, sí, o sea, hay que dejarse cosas, o sea, él nunca programó nada en su vida, o sea, todo lo compró hecho, pero es un genio para los negocios. Pero mira, o sea, se levantaron de cero y Ujú. están entre los hombres más ricos del mundo. Y de Sí. la misma manera en la que ellos lo hicieron, cualquiera de nosotros podría hacerlo, si tuviéramos la disciplina, si tuviéramos la preparación y tuviéramos el talento. No estoy cayendo en ese discurso antiguo de que el rico es rico por derecho divino. No, Ujú. No, tampoco. es rico por su trabajo. Así de sencillo. Y eso es lo Y que le sin duele a la duda, izquierda. eso es lo que sí, sin duda, es que digamos, es muy curioso porque lo que hemos venido hablando tiene varios nombres, digamos, tanto lo que se puede llamar el marxismo cultural, que es el intento de imponer ciertos patrones culturales y con eso ir introduciendo el cambio social, ¿verdad? Pero por otro lado está el tema de lo que es la libertad y la responsabilidad que ella conlleva. Entonces, por ejemplo, usted planteaba el caso de Bill Gates. Bill Gates es responsable de su empresa y ha sido responsable por mucho tiempo y sea lo que se quiera y como se pueda ver o lo demás, realmente, o sea, el capitalismo es el único sistema que además de que usted lo plantea como algo natural, que también lo comparto, es el único que es moral. Al final y al cabo, muchos en Latinoamérica y en el mundo son personas cristianas o judías o inclusive los mismos musulmanes valoran el trabajo. O sea, nos podemos estar matando entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes, lo que usted quiera, digamos. Pero hay principios básicos que son el famoso, eh, digamos, el famoso llevarás el pan con el sudor de tu frente y demás, que son cosas que son así, ¿verdad? Y Ujú. es curioso, digamos, voy a mencionar un par de frases para que queden también, y que es lo que queremos con este programa, que ir usando los términos correctos, ¿verdad? Dejar de escondernos detrás de caretas. Decía el famoso, ¿verdad? Y tal vez muy incomprendido, no sé, Karl Marx, ¿verdad? Que para el capitalismo la libertad significa libertad de comercio, libertad de comprar y vender, y dice no verdadera libertad. Qué curioso cómo se asemeja al discurso de la izquierda. O sea, estamos hablando de casi 200 años de que no ha habido ni una sola evolución en su pensamiento. Y sí, o sea, al final y al cabo uno se levanta, va a trabajar, estudia, va a trabajar, o como sea que haga, uno, pese a que uno quisiera vivir de ver las flores y, digamos, acariciar animales y que podría ser algo que uno quiera, uno tiene que entender que tiene que hacer de las cosas algo que le genere la riqueza suficiente para progresar, ¿verdad? Y es curioso porque voy a mencionar otro autor que se usa mucho desde la centroizquierda, pero la izquierda a veces la usa, que es el famoso John Maynard Keynes, ¿verdad? Un gran, digamos, bueno, un gran personaje en esa lucha dicotómica con lo que fue Hayek, y decía que el capitalismo es la creencia asombrosa que lo más perverso de los hombres va a ser la más malvada de las cosas para el mayor bien de todos. Y es que, digamos, veámoslo de una forma muy sencilla. ¿Qué dice esa frase? Los seres humanos podemos ser malos o buenos, podemos ser negros o blancos,
venezolanos o colombianos, podemos ser nicaragüenses o costarricenses, y podemos odiarnos mucho, pero como decía Milton Friedman, perdón, Adam Smith, la belleza del capitalismo está en que sin importar si usted conoce no a la otra persona y el libre comercio, y no importa si usted se lleva bien o mal, al final lo que usted haga con su trabajo y con su esfuerzo es para obtener bienes y recursos que le permitan tener un mejor nivel de vida que el que tenía si no lo hiciera. Por eso es importante recordarle a la izquierda y a todos los que nos escuchan, que también son defensores de este sistema económico de un capitalismo libre empresa, que uno hace empresas o tiene negocios para que le vaya mejor que ser empleado, si no sería uno empleado, ¿verdad? Si no, que no sé, que quisiéramos trabajar para el Estado, además, o sea, hay que ir eliminando ese mito del explotador y demás, porque el único que explota realmente en Latinoamérica a los empresarios es el Estado, y es el que a veces abusa de los ciudadanos. Entonces tenemos a un ladrón que es juez y parte y que nos pone a pelear entre unos y otros, ¿verdad? Y hay que saber distinguir mucho quiénes de verdad nos están, y digámoslo muy claramente, quiénes nos están robando en el futuro, ¿verdad? Claro. No, y hay otro factor, de hecho, lo recuerdo de una publicación que vos me compartiste en el Facebook. Eh, Decía en esta publicación, o sea, que la derecha es inclusiva. O sea, la derecha o sea, la derecha del capitalismo, entiendas, es tan amplio y tan libre, entiéndase, liberal, libre, que dentro de sí mismo permite la existencia del socialismo, Sí, permite la existencia de partidos comunistas, de partidos de izquierda radical. ¿Por ujú, qué? Porque es libre. Y como es libre, o sea, simple y sencillamente vos, indistintamente si sos de derecha o izquierda, tenés tu derecho a expresarte. Nosotros, o sea, el capitalismo permite la existencia de propiedades comunales. sí, Veamos, correcto. por ejemplo, el caso de los kibbutz allá bueno, cuando existían, allá en Israel, o sea, o que se creó una comuna de X gente. Pueden hacerlo, pero si el caso fuera la inversa, no se da. Correcto. Veamos qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela. O sea, si hablas en contra del gobierno, simple y sencillamente te desapareces. Una Sí. cosa terrible, por cierto, tema que no hemos tocado y se nos está yendo un poco el tiempo, John, de que nuestro querido llamado presidente Luis Guillermo Solís Rivera no se ha pronunciado sobre la situación venezolana. Bueno, yo no sé si recuerda Jorge, porque lo que fue hace un año que estábamos todavía en los entrelaces, digamos, entre la primera ronda electoral y la segunda, porque ya habíamos pasado la primera ronda electoral, se dio la situación, porque la recordamos muy bien, el 12 de febrero, ¿verdad? El Claro. 12F de la muerte de Basil da Costa. Y Mm, recordamos cómo, bueno, a través del año murieron más de 43 estudiantes, más de 63 estudiantes presos, pero recordamos una gran manifestación de la que fuimos parte, ¿verdad? Tanto organizarla como ser parte, una gran manifestación, una plaza que se llama Plaza de la Democracia aquí en Costa Rica, que es muy famosa, en la cual estaban un candidato presidencial, Johnny Araya, del oficialismo, y otro candidato presidencial de un partido minoritario, ¿verdad? Pero lo curioso de esto, ¿verdad? Es que el candidato Luis Guillermo Solís Rivera lo que se dedicó fue a compartir enlaces en Twitter que decían Pray for Venezuela, ¿verdad? O sea, tras de eso nos salió bilingüe, ¿verdad? Pero no nos salió bilingüe para pedir cosas positivas y para atacar al régimen. Y menos de un año después tenía a Maduro abrazado y recibiéndolo en el avión y teníamos costarricenses del Partido del Frente Amplio en media autopista, casi llorando por ver a su líder supremo, ¿verdad? Pero, o sea, yo sinceramente a mí, o sea, y entiendo que la política internacional, las relaciones internacionales se tienen que manejar con cierto respeto, pero nunca se me va a olvidar ver, digamos, al rey de España, ¿verdad? Figura que, por cierto, odio mucho la de la monarquía, pero no se me olvida ver al rey de España diciéndole a muchas veces que se callara. Es que realmente así deberían ser las cosas. Uno representa a su país y si su país tiene una forma de pensar y de creer diferente, uno debería también ser respetuoso, porque al final y al cabo, cuando Luis Guillermo Solís se abraza con Maduro o se reúne en secreto con el presidente de China o se hacen negocios que uno nunca sabe qué pasaron ahí, a los que estoy respetando no solo son a los que votaron por él, sino a los que no votaron por él y que desgraciadamente nos vemos afectados sí, por el engaño masivo que fueron esas elecciones, ¿no? claro, definitiva. Bueno, tenés que ver que también él estaba cuidando los votos que después iba a recibir de Frente Amplio, ¿verdad? Cosa que realmente pasó.
pero en este momento simple y sencillamente es asqueroso. O sea, estaba comentando con mi novia este asunto, ella me decía, pero mira, ¿qué diferencia va a hacer que Luis Guillermo diga o deje de decir algo sobre la situación en Venezuela? Mira, o sea, no lo va a cambiar en nada. No es una cuestión de si lo va a cambiar o no lo va a cambiar, es que si hay algo que está mal hay que denunciarlo. Ujú, Simple y correcto. sencillamente, o sea, si en la casa de mi vecino les está matando a golpes A el la marido esposa. está matando en golpes a la esposa, yo Ujú, tengo el deber de pronunciarme, agarrar el teléfono y llamar a la policía, porque si no, voy a ser cómplice de ese homicidio. Eso es lo sí, que nos está pasando a nosotros. Nos estamos quedando en silencio, nos estamos quedando callados y estamos siendo cómplices de esa matanza que se está dando en Venezuela. sí, Y indirectamente, o sea, las manos de nosotros, sin querer, se están manchando de sangre igual que las de los chavistas. Y sí, eso no entiendo. puede ser. No, Tenemos no que hablar, podemos. tenemos que levantar nuestra voz. No podemos Afortunadamente, permitirlo y además de que no podemos permitirlo, no podemos permitir esas voces que tratan de desviar la atención, porque ayer tuve una discusión muy fuerte con una persona que me decía, es que eso no sirve de nada, si la OEA no sirve, si CELAC no sirve. Y yo dije, precisamente por eso es que los ciudadanos tenemos que levantar la voz, porque exacto. esas cosas no sirven porque el chavismo las ha dominado por los últimos 15 años, porque somos muy tontos para entender cómo funciona la geopolítica, tal vez. O sea, yo entiendo, o sea, y le voy a ser muy sincero, yo entiendo que los votantes que eligieron a Luis Guillermo Solís Rivera, o no sé, a Correa o a Maduro y demás, no tengan mucho raciocinio para entender cómo funciona la geopolítica internacional. O sea, cómo funcionan todo ese manejo de dineros y de relaciones. Y eso lo entiendo porque sinceramente no nos preparan y nos dan una educación que pasa por mala como menos, ¿verdad? Con los impuestos que pagamos excesivos, pero lo más importante de eso es entender que, como usted decía, si en la casa de la par le están pegando a la señora y nos quedamos ahí sin hacer nada, somos cómplices, ¿verdad? Si en nuestros países vecinos están pasando esas cosas y nos quedamos callados, somos de una u otra forma cómplices también. Definitivamente. Sin embargo, también para los radioescuchas es necesario, o sea, bueno, pongamos un poco en alto al país, ya que le dimos tanto al presidente, la Asamblea Legislativa esta semana, lo que sería el Parlamento acá en Costa Rica, se manifestó en contra Ujú. de la situación que se está dando en Venezuela. Bueno, Obviamente no. ¿Ah? importante recalcar, sí, importante recalcar que sin los votos de la izquierda, ¿verdad? Fue Ah, apoyado obviamente. solamente por los partidos de centro derecha y derecha, ¿verdad? A Dios gracias somos mayoría, ¿verdad? Sí, En la Asamblea, porque por el si no, no momento, o hubiera sea, por pasado. el momento, sí, por el momento seguimos siendo Sí, mayoría, pero una mayoría que, como siempre hemos recalcado, muy desorganizada, ¿verdad? es correcto. De hecho, es un factor que tiene toda la derecha a nivel latinoamericano, al menos así lo siento. Tenemos que romper o sea, estas separaciones estúpidas. Mira, he estado en dos grupos tuiteros, por cierto, soy tuitero, pueden buscarme, J. Jefferson PC. Eh, ahí donde, o sea, estuve en dos grupos tuiteros, o sea, y simple y sencillamente, o sea, no pude quedarme porque estaban peleados entre los dos grupos, entonces me ponían a escoger, o sea, está en uno o está en el otro. O sea, Sí, por sí, favor, no. no seamos ridículos, esto es política. O sea, esto no es el club de amigos de fulanito o el club de amigos de fulanita, Ujú. o sea, Ese es no. el problema, que a veces se cae en eso. Exactamente, o sea, hay que dejar las individualidades, hay que dejar de lado estupideces, o sea, y entrar en conciencia como latinoamericanos de que ya es hora de que empecemos a trabajar juntos, no por una razón X, sino para mejorar nuestros países y mejorar nuestra zona latinoamericana. Sí. Yo estoy seguro de que Bolívar se está revolcando en su tumba de ver lo que está haciendo el chavismo con su imagen. Estoy completamente seguro. Y estoy totalmente seguro también de que si Bolívar estuviera vivo, estaría probablemente acá apoyándonos a nosotros en la lucha Bueno, contra esta gente. tal vez, sí, tal vez también hay que aclarar que también Bolívar tal vez estaría un poco en contra de nosotros y algunos líderes de la que hoy la izquierda ha reivindicado, incluyendo el difunto Pepe Figueres, ¿verdad? Eh, expresidente costarricense, porque me hace gracia, ya que lo mencionas voy a decirlo, esos son personas que estarían volando bala, digamos, cortando Claro, cabezas, ¿verdad? Porque nunca fueron muy tolerantes de ese socialismo
mal llamado democrático, ¿verdad? Y yo no digo que caigamos en eso, ¿verdad? Pero a veces hay que ponerse en perspectiva de que está matando a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y vemos a gente millonaria de la izquierda tomando vino y comiendo caviar en la ONU, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que a veces, digamos, pensamos de otras personas que son más afines que nosotros, porque como usted decía, la desunión lo único que nos está ayudando es a acabarnos, digamos, a ir poco a poco y hundir nuestros países, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado realmente. Exacto, y tenemos también que ver, o sea, que en contraposición, la fortaleza, porque hay que reconocérselo, la fortaleza de la izquierda es Ujú. precisamente que trabajan unidos, trabajan en conjunto, y eso es precisamente lo que los hace peligrosos. Sí, Tenemos, o sea, que está bien criticar lo que está mal, pero deberíamos imitar lo que están haciendo bien. sí, correcto. No, y O sin sea, duda, más bien, eso es de los mensajes que siempre hemos y queremos seguir dejando del programa, es que digamos, si tenemos al enemigo metido en la casa, ¿verdad? No vamos a empezar a pelearnos entre familia. O sea, tenemos que tener un poco más de cuidado porque no podemos seguir en eso. O sea, ya estamos a punto en muchos países ya están, pero nosotros en nuestro caso particular estamos a punto ya del borde, ¿verdad? No podemos permitirnos más contemplación, no podemos permitirnos más desvío de la atención. Ya estamos a claro, punto de cerrar el programa de hoy. Yo de mi parte sí quería, digamos, darles el último mensaje en cuanto a lo que es la importancia de aprovechar las redes sociales para difundir mensajes positivos, además sobre los beneficios de la libertad de comercio. Hay que tener muy claro lo que es las razones por las cuales la izquierda ha subido mucho en los países latinoamericanos y es la falta de defensores del sistema de capitalismo liberal, ¿verdad? Hay que ser muy claro en eso y dejarlo en evidencia porque ni el capitalismo mata chiquitos, ni el capitalismo ha empeorado las condiciones del mundo, ¿verdad? O sea, hay que tener por lo menos un dedo de frente para poder darse cuenta que ningún inglés moderno quiere vivir en 1830, ¿verdad? Así como ningún español moderno, por más desempleo que tenga, quiere vivir en las épocas digamos, del siglo XVII. O sea, seamos un poco más serios a la hora de criticar también. La derecha quizá nos hemos pasado de analíticos o nos hemos pasado de serios y tal vez a veces nos falta caer en la realidad, ¿verdad? De mi parte los quiero dejar ya con nuestro compañero Jefferson, mi compañero Jorge Jefferson. Los invito a seguirme en Twitter en la cuenta John Fonseca 88, además a seguir a Radio Todo por Chile en Radio TPC y a seguirnos en Derecha CR, ¿verdad? excelente, igual, un placer haber pasado este rato aquí con ustedes. Decía Ernest Hemingway en la introducción de Por quién doblan las campanas, no importa si es un pedazo de tierra o es todo un promontorio, la pérdida de cualquier pedazo de territorio disminuye el continente completo, por tanto, no hayas de preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Eso es lo que está sucediendo en este momento. El dolor del pueblo venezolano es el dolor de toda América Latina. Estamos con ustedes, todos somos Venezuela, SOS Venezuela, y desde Costa Rica me despido junto con mi compañero. Un placer haber pasado este rato aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.